Saludos estimados estudiantes, en este tema vamos a aprender acerca de los diagramas de procesos. Estos diagramas son una herramienta extremadamente sencilla, pero a la vez poderosa para poder entender cómo funciona una empresa y poder así planear de la mejor manera un software. Y bien, no solo una empresa, una institución de cualquier tipo o incluso software complejos que necesitan ser simplificados o que se le agregue alguna nueva funcionalidad. A muchos nos habrá pasado o nos sucederá algún día de que iremos a una empresa, a una institución, a cualquier entidad y no entendemos completamente cómo funciona. Hay tal vez 200 personas trabajando, 300 personas y no sabemos cómo fluye la información, quién es el encargado de qué, quién toma tal o cual decisión. Entonces el diagrama de procesos nos permite modelar la realidad para poder entenderla y poder desarrollar soluciones informáticas hechas a medida y muy eficientes. Veamos un ejemplo. Aquí hay algunos ejemplos descargados de internet. Tenemos este diagrama de procesos, probablemente hecho con Microsoft Visio. Dice recepción de pago de facturas a proveedores. Hace falta acá la etiqueta de inicio y fin, pero el objetivo básico se cumple. Lo que tenemos es un proveedor, un administrador o administración, gerencia y contabilidad. Lo que se hace es que se toma a los actores del sistema, quienes son los que forman parte de el flujo de la información, ya sea que usen o no el software. En el caso del proveedor, envía facturas de proveedores, ya sea por email o físico. Y luego la factura, que es un documento, ojo con esto de la simbología, la factura es un documento que es recibido por administración y esto pasa a un IF. Si la factura se paga por el método de confirmado, si la respuesta es sí, va a revisión por parte de la gerencia. Si la respuesta es no, ¿será que la factura se paga por transferencia? Luego viene un sí o un no. Entonces, si es un no, caemos en un bucle. Si la respuesta es sí, se elabora una relación de pagos, el gerente revisa y luego eh, existe aquí una conexión hacia B. El gerente dice envía ficheros al banco. Luego se hace de parte seguimiento y control por administración y contabilidad archiva las facturas. Bien, entonces, es muy fácil de entender. Veamos otro ejemplo. Este es otro ejemplo descargado de internet acerca de cómo funciona una empresa que realiza compras. La entrada o el despacho es quien recibe una orden de compra en papel. La administración contable, por su parte, recibe la orden de compra, envía para validación hacia quién, al departamento de compras. Se revisa la factura, se solicita autorización, se envía una planilla de Excel en este caso. La misma entidad de administración verifica facturas y cancela órdenes de compra. Mientras, visto diferente a como vimos al anterior, no seguimos esta vez el orden de las flechas, sino vemos los roles de los actores. Recordemos en UML lo que significa la palabra actor, y es la misma circunstancia en este caso. El departamento de compras es el que entrega las facturas, recibe las planillas, prepara los pedidos, verifica si hay o no cambios por hacer y entrega facturas. El departamento de finanzas inspecciona pedidos, registra Cardex y las salidas de material, mientras contabilidad verifica autorizaciones sobre la disponibilidad de recursos, etc. Es muy fácil de leer. Cualquiera que no conozca cómo funciona una empresa puede tomar este diagrama y leer los pasos y se vuelve muy sencillo. Perdón.
Muy bien, y aquí tenemos otro. Esta es otra versión del mismo caso. Hay un usuario, un departamento de compras, un proveedor, un almacén de materiales y un departamento de contabilidad. Y la información fluye así. De esta manera es muy fácil entender quién hace qué, porque de esta manera se transforma las necesidades de información en esos formularios que hay que construir, o más bien dicho, desarrollar, cómo se van a programar las funciones que comunican información de la empresa entre módulos del sistema, entre otras cosas importantes. En fin, la información se procesa como tal, en forma de procedimiento. De ahí viene la palabra procesar. Hay un proceso, hay un conjunto de pasos a seguir. Esa palabra es pariente de un procedimiento, que también son pasos a seguir con algunas pequeñas diferencias en cuanto a la etimología, pero no cayendo profundamente en esas especificidades. Sí interesa ver cómo puede modelarse la realidad en un plano bidimensional. En este caso, compras, recibe las solicitudes, se solicita cotizaciones, el proveedor entrega cotizaciones, se selecciona la mejor opción, se elabora una orden de compra, esto va en papel, luego contabilidad verifica la disponibilidad de recursos y su autorización. Si no hay autorización, en fin, termina todo. Si la autorización existe, entonces nos vamos a hablar con el encargado de compras para la revisión, perdón, para el envío de la copia al proveedor, verificación de documentación, en fin. Podemos revisar de que la información fluye en varios sentidos, en forma vertical y horizontal. Entre el departamento de compras y el proveedor hay un cierto tránsito de información. Podemos verlo de esta manera también. ¿Cómo se relaciona compras con proveedor? Muy bien, se solicitan cotizaciones y el proveedor entrega las cotizaciones. Se envían copias de órdenes de compra al proveedor y él recibe las órdenes, las prepara y las envía de nuevo, pero ya no al departamento de compras, sino al despacho o recepción. Los deja en la oficina, no va a entrar a hablar con todos los contadores. De esa manera, y si hay cambios, si hay un cambio, pues se cancela la orden de compras, probablemente porque haya necesidad de hacer una nueva. Muy bien, de esta forma podemos entender cómo interactúa el todo y cómo interactúan también un par de actores. No es difícil de crear un diagrama de este tipo. Ustedes pueden utilizar, si gustan, Microsoft Visio. Algunas personas utilizan procesadores de texto como Word. Ya he utilizado yo Writer y generalmente uso Dia. Dia es una herramienta de software libre que a mí me ha gustado bastante. Podemos hacer un breve ejemplo sin la intención de prolongar demasiado. Perdón, esto es una flecha. Podemos controlar el tipo de terminación. Muy bien, y vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a alinear. Las líneas guías son las que están en azul y las líneas negras son las que estoy trazando en realidad. Entonces puedo crear un modelo virtual de... ¿Qué tal si pensamos en un sistema de una clínica médica? Entonces vamos a tener que definir los actores. Bueno, en primer lugar, que antes que se nos olvide, eh, diagrama. Hay que ponerle un título. Diagrama de procedimientos de consulta en clínica médica. Muy bien. Luego lo de revisar las propiedades, pues esto ya depende de cada herramienta. En sistemas informáticos existe mucho la mala costumbre de no ponerle un nombre a los diagramas.
Entregamos el diagrama de entidad-relación asumiendo que otra persona va a saber de qué se trata. Entregamos diagramas UML sin el título de qué se refiere, diagramas de caso de uso, pero ¿de qué? Diagramas de caso de uso del proyecto de atención para consulta médica en clínica ABC. Entonces esa práctica no debemos descuidarla. Es común que se descuide, pero no debemos hacerlo. Luego vamos a poner paciente. Veo que está un poco pequeña la letra. Entonces voy a aprovechar a cambiar un poco los espacios. Muy bien. Lo estoy haciendo bastante improvisado en aras del tiempo. Así que habrán detalles que se estarán omitiendo. Perdón. Muy bien, y luego del paciente en una clínica médica habrá un médico. ¿Y qué tal si en esa misma clínica médica ellos tienen la intención de que sea bastante integral y hay un laboratorio clínico? Laboratorio. ¿Y qué tal si hay un archivo? ¿A qué me refiero con archivo? Me refiero a una unidad, al estilo como que si fuera un hospital, en el cual se guardan los expedientes de todos los tratamientos que ha recibido un paciente. Si un paciente ha pasado consulta con varios médicos, entonces todo se centraliza en un solo archivo. Muy bien, entonces en este caso, como es para consulta médica, podríamos en primer lugar escoger el tipo de objetos que vamos a utilizar. Como ven, DIA tiene muchas opciones: diagramas de Cisco, diagramas eléctricos, diagramas de flujo, flowchart. Vamos a ocupar los de flujo y vamos a hacer el objeto de inicio. Yo lo haré muy breve. Muy bien, el paciente es el que inicia el proceso solicitando una cita. Y en este caso tenemos ya una limitante porque el médico debe tener una secretaria o suelen tener una secretaria. Para simplificarlo, asumamos en este momento que el médico por WhatsApp él mismo responde. ¿O qué tal un sistema informático? Mejor todavía, un sistema en el cual le caiga la notificación, ya sea por correo electrónico o por una app, en el cual un paciente solicita una cita. Entonces el médico va a revisar esa información. Perdón. Bien, pongamos otro. Bien, el médico revisa su agenda y lo que le va a devolver al paciente va a ser una especie de reporte, aunque no sea impreso, pero tal vez en pantalla. Sería de acostumbrarnos con respecto a lo que significa esta simbología. ¿Qué tal si el paciente recibe un ticket? Como creo que suele pasar en el Seguro Social, en el cual la gente recibe un papelito y recibe una cita, propiamente dicho, con fecha y hora. Para cuando esa cita acontece y el paciente se presenta, podríamos dejarlo como solicitadatos o es probable que el médico sea el que solicite los datos al archivo. Muy bien, entonces el
paciente va a actualizar datos. ¿Qué significa actualizar datos? Habrá información que el paciente debe actualizar. Si ya superó la edad que tenía anteriormente, tal vez no pasaba consulta en 2 o 3 años, si ha subido de peso, si tiene calentura, cualquier información que los médicos consideren conveniente. No soy yo autoridad en la materia de medicina para decir lo que conviene y lo que no. Esto es solo un ejemplo simulando el flujo de información de un caso meramente hipotético y que de hecho está muy resumido. No es la intención ser purista en el tema de los médicos. Bien, el médico va a solicitar datos y quien recibe la solicitud sería el laboratorio. Podemos escoger acá una serie de controles. Por ejemplo, display. Esto sería desplegar información por si habría que desplegarla en pantalla. No ocuparíamos este papelito cortado de cita como que si esta fuera en papel. Entonces tenemos que conocer acerca de la simbología. Muy bien. Hagamos de cuenta de momento en que em, el médico va a solicitar datos al laboratorio y el laboratorio va a recibir la petición. Bien, el laboratorio recibe la solicitud y va a pedir expediente. Muy bien, entonces la unidad de archivo, como que si fuera un archivo físico para toda una institución, va a hacer una búsqueda del expediente. ¿Qué significa esto? El laboratorio clínico puede hacer que tenga resultados acerca de un examen de sangre y pues ha recibido una solicitud del médico a través de alguna alerta en el sistema y va a hacer una consulta al archivo. ¿Qué tal si el laboratorio no guarda información para sí mismo, sino que cuando tiene procesado ya el resultado de una prueba de laboratorio clínico, inmediatamente lo manda al archivo, al expediente del paciente? Estas son las reglas de negocio. En otros lugares es probable que eso no sea así. Es probable que el laboratorio tenga su propio archivo. Pero en este caso lo hemos pensado como que si fuera una unidad distinta, en la cual el laboratorio no se queda con nada y lo manda en vía física, o la unidad de archivo tiene su disco duro con base de datos electrónica y ahí se hace la búsqueda del expediente. Muy bien. Luego el médico probablemente obtenga una información en pantalla. Vamos a ocupar el display. Entonces va a ver el expediente. Lo voy a abreviar como exped. Muy bien. Luego el médico va a realizar un diagnóstico. Bien, es probable que el médico solicite aún más datos al paciente, pero si eso se hace verbal, entonces lo que va a hacer el médico es realizar un diagnóstico y actualizar el expediente. ¿Qué tal si la persona ha llegado con sobrepeso, tiene problemas de hipertensión? El médico ha encontrado, mediante una prueba que ellos hacen, que hay cambios en el cuerpo, en el organismo del paciente y debe guardar esa información. Entonces eso se envía hacia el archivo. Bien, cuando ya tenemos más o menos el trazo, vamos a comenzar con las conexiones.
y vamos a seleccionar el tipo de flecha y decíamos en un inicio el paciente solicita la cita, luego decíamos el médico hipotéticamente a través de medios electrónicos va a revisar su propia agenda. Podría ser que el sistema automáticamente agende esa cuestión. Existen muchas posibles variantes ante ese caso. Muy bien, y luego nos hace falta algo acá. Fija cita. Cuando fija cita podríamos pensar que le da clic a algún botón en el sistema donde dice cita aceptada o introduzca cita una vez que ha digitado la fecha y la hora. Muy bien, entonces fija la cita, luego el paciente recibe la cita probablemente en un papelito. Esto es meramente especulativo. Eh, Muy bien, y eso es con respecto a la fecha y hora en la cual el paciente eh, tiene que realizar su cita. ¿Cuándo va a actualizar datos? Cuando se presente nuevamente. Entonces aquí podemos hacer una variante. ¿Qué tal si se dice que el médico está disponible? Lo cual no es muy usual, ellos suelen estar bastante ocupados por A o B motivo. ¿Y qué tal si la cita es de inmediato? ¿Qué tal si el médico le dice justo en este momento tengo tiempo, pase adelante? Podría ser, supongo, que algo así sucede. ¿Va a suceder de inmediato? Inmediato. Claro, hay que redactar mejor la pregunta. Yo estoy siendo bastante escueto en este caso. Muy bien, entonces si resulta que es de inmediato o qué tal si no es de inmediato. Muy bien. Si no es de inmediato, entonces hasta ahí llegamos, porque tiene que presentarse en otro evento, tiene que anunciarse. Eso ya es otro proceso. Cuando llega, mire, aquí vengo por mi cita, ya es otro día. Entonces vamos a cotejar esa cita y pasarlo con el médico, pero primero hay que hacer el procedimiento de cotejar la cita. Entonces, ¿qué tal si la cita no es de inmediato? Entonces nos vamos a otro proceso, es váyase y regresa otro día. Ok. Siempre sabemos de que hay un no de por medio. De hecho, aunque la anotación dice que a la izquierda va el no y a la derecha va el sí, aún así podemos escribirlo. Podemos poner un no y aun cuando ya está estandarizado ese tema, algunas personas optan por dejarlo explicado. En todo caso, no es algo que nos haga daño. Luego se actualizan los datos. Si la respuesta es de inmediato, ¿la cita va a ser de inmediato? Sí, entonces actualice ya sus datos. Díganos si ya cumplió años, si ya tiene un mes más de edad, si ha tenido algún problema, tal vez psicológico, una cuestión de luto, una cuestión grave, no sé, puede ser cualquier cosa. Muy bien. Una vez que actualiza datos, podemos asumir acá que el médico requiere, quedaría mejor escrito como requiere datos. Y eso se los puede proporcionar el paciente hacia el médico, al mismo tiempo que él puede requerir datos hacia el laboratorio clínico y el laboratorio clínico va a realizar una petición a la unidad de archivo. Luego, ellos van a entregar un expediente y en base a esa información, el médico realiza un diagnóstico.
Luego de haber realizado el diagnóstico, el médico tendría que actualizar esa información y decir, mire, resultó que el señor no padecía del corazón, lo que tenía era una enfermedad más sencilla y se va a curar fácilmente si sigue las indicaciones. Excelente, entonces con eso termina este proceso. La idea básica es hacer algo que luzca como esto, en el cual se involucren todos los actores. Por supuesto, esto sigue la lógica que yo he empleado, la lógica que yo he concebido en un proceso bastante resumido. Y está tan sencillo que muy seguramente más de alguien tendrá alguna idea de que lo que he puesto acá es incorrecto. Tal vez tenga ideas más adecuadas de cómo debe fluir la información. Probablemente sus padres trabajan en el sector de salud o ha tenido alguna experiencia con la información en el sector de salud y notará que este diagrama puede perfeccionarse muchísimo, puede hacerse mucho más exacto, mucho más robusto y más adecuado. Entonces, si alguien ha notado que hay alguna deficiencia, eso me alegraría mucho, me causaría alegría porque significa de que se ha entendido y podemos incluso ir más allá con nuestra imaginación. Entonces, el tema de los diagramas de procedimiento es de suma importancia para que relaciones de información entre diferentes actores puedan quedar plasmadas en una forma fácil de entender. Incluso, debo decirles algo, para cada procedimiento en una empresa o institución suelen haber dos diagramas de procedimientos a la hora de hacer un sistema informático. El primero se llama diagrama de procedimientos actuales pues puede ser de cualquier cosa, de consulta médica, de reparación de maquinaria, de qué sé yo, de cualquier cosa. Pero un diagrama de procedimientos iniciales o un diagrama de procedimientos actuales en donde se muestra o donde se modela la información tal y como luce en este preciso momento. Y si hay errores, pues nosotros no somos quienes para corregirlo. Vamos a documentar el diagrama tal y como las cosas suceden y vamos a completarlo y terminarlo tal y como está. Y luego viene una segunda versión que se llama diagrama de procedimientos finales. Eso significa que después de que se ha hecho la modificación administrativa, después de que se ha instalado el sistema y después de que se ha capacitado y se ha implantado el sistema informático y todos sus accesorios, después de eso los procedimientos van a ser diferentes. Entonces se hace un nuevo diagrama, es la nueva versión mejorada y se espera de que el diagrama de procedimientos finales sea más sencillo que el diagrama de procedimientos iniciales. No se puede aceptar ni concebir un diagrama de procedimientos finales después de un análisis de ingeniería que deje los procesos más complicados, más largos, porque eso significa que no hay automatización por parte del sistema informático. Eso significa de que no se nos está ahorrando pasos con el sistema, sino que tal vez se nos están cargando aún más pasos. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Es como que si hiciéramos una inversión económica, tenemos que hacer un gasto, pero ese gasto se va a ver reflejado en algún bien que vamos a comprar. Entonces, en este caso, cuando vamos a invertir en un sistema informático, debemos ver el aventajamiento, o sea, la ganancia en términos administrativos que el sistema nos va a proporcionar al simplificar procesos. De ahí la importancia. Esta herramienta es muy sencilla de elaborar. El diagrama de procedimientos pueden usar mucho software, el de su preferencia, y con esto les garantizo de que el nivel de entendimiento que se alcanza sobre una institución o empresa es bastante profundo y en un tiempo muy corto. Gracias.